Ya estamos abordando cuál es actualmente el conflicto kurdo y además todo el tema del territorio y cuál ha sido sobre todo esta historia que nos ha dejado todo este conflicto y cuáles serían las soluciones. Eso lo vamos a analizar hoy. Para eso, Trina, recibimos a nuestro invitado especialista. Se trata de Luciano Mondino, politólogo y analista internacional, conectado con nosotros desde España. Buenos días, Luciano. Hola, buen día, José, buen día, Trini. Buen día para el piso también. Gracias por acompañarnos. Ya que hoy abordamos extensamente el contexto del conflicto con los kurdos, ¿por qué se ha vuelto tan complicado en los últimos tiempos su relación con el gobierno turco y las implicaciones que tiene esta etnia en el territorio? Bueno, sin duda que para lo que es Turquía dentro de la región estamos hablando de un actor geopolítico y estratégico de trascendencia más que importante, porque Turquía a lo largo de los años, en los últimos 15 o 20 años, especialmente desde la llegada de Erdogan al poder, se debate en dos posturas de política, tanto interna nacional como exterior. La exterior, que es la que más importa y en la que más refleja la cuestión kurda, se da en dos frentes. Un frente mucho más occidental, lo vemos por ejemplo Turquía mucho más cercano a la OTAN y una pieza fundamental a la hora de definir ciertas cuestiones de trascendencia para la agenda atlántica, europea y americana, como por ejemplo el ingreso o el veto del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Eso es el rasgo más occidental de la política exterior de Erdogan. Después también tiene una pata mucho más islámica, mucho más contraria a los principios que en teoría son laicos del Estado turco, que sin duda se impulsa desde la llegada de Erdogan, por supuesto sosteniendo una agenda mucho más ligada a los puntos islámicos más fuertes, como por ejemplo los hermanos musulmanes, y con eso su confrontación directa con el pueblo kurdo, que es un pueblo milenario, que es aproximadamente entre 2000 y 2500 años hacia atrás en el tiempo, y que están, como bien decía, repartidos en una zona geográfica entre lo que es Turquía, Irán, Irak, un poco de Armenia y Siria, pero sin un Estado debidamente conformado. Luciano, ¿y cuál ha sido el papel, sobre todo, de Estados Unidos y Rusia? Además que Rusia sabemos que está en otro conflicto en este momento. Importante mencionar también cuáles han sido los papeles de Estados Unidos y Rusia que vemos enfrentados en este conflicto kurdo. Bueno, también es cierto que hablar del conflicto kurdo o del pueblo kurdo o del Kurdistán, que sería la expresión política territorial más concreta que está en el norte de Irak, no es posible armarlo de una forma o hablar de una forma homogénea, sino que estamos hablando de distintas expresiones dentro del pueblo kurdo, motivo por el cual los intereses y el movimiento de intereses de los actores más importantes que has nombrado de la comunidad internacional van a variar dependiendo del caso. Te pongo un ejemplo muy concreto. En la lucha contra el Daesh, contra el Estado Islámico, cuando se inicia justamente a tomar piezas o territorios fundamentales dentro de Irak a lo largo del año 2014, 2015, le hace, por ejemplo, Mosul y los grandes pozos petroleros, el gobierno iraquí se encontró en la necesidad de que Estados Unidos sea un aliado casi inquebrantable de una parte de los kurdos, que son kurdos iraquíes, en la lucha contra el Daesh. Ahora, si uno ve, por ejemplo, los kurdos que están repartidos en Irán y en Turquía, vemos que el acompañamiento internacional a veces es mucho más o menos robusto, quizás si se pudiera decir de esa forma, que el acompañamiento que de repente podrían tener otros sectores dentro del Kurdistán. Entonces los intereses también son bastante móviles, a veces alianzas muy poco nítidas y que responden a intereses, por supuesto, nacionales de las grandes potencias y también internacionales y regionales. Ahora, Luciano, en los últimos meses también hemos visto no solamente ataques de parte de Turquía, sino también de Irán a las regiones turcas ubicadas en diferentes países de la región del Medio Oriente, que serían Siria, Turquía, Irak e Irán. ¿Cómo entran estos países y sus diferencias? Además, está allí la variable territorial y religiosa, también en el conflicto con los kurdos. Bueno, el caso de Irán es emblemático. No hay que olvidar que Irán desde más o menos la segunda mitad de septiembre, desde el asesinato de Mahsa Amini, que era una joven kurda de 22 años que muere en manos de la policía de la moral iraní, todo el país se encuentra en revueltas, que no son revueltas localizadas o delimitadas en el tiempo de las últimas semanas o los últimos meses, sino que Irán en los últimos años, me animaría a decir desde el 2009, cuando se inaugura la Revolución Verde,
está con una seguidilla de protestas que derivan en revoluciones o en pequeños focos revolucionarios que ponen en cuestión los pilares básicos de la teocracia iraní inaugurada en 1979. Especialmente me refiero al Código de Familia y las normas de convivencia sociales que hay dentro de Irán, que hacen obviamente a los preceptos islámicos chiitas, que es lo que Irán en su gran mayoría sostiene, y que sin duda impacta también su agenda política, tanto exterior como interior, con el pueblo kurdo, que al igual que lo que sucede en Irak y en una parte de Turquía, los pozos petroleros donde Irán extrae una parte considerable de su producción que exporta, es decir, de esta materia prima que es fundamental para la economía iraní, se encuentra localizada en zonas del Kurdistán. Entonces, cuando estamos hablando de las regiones kurdas o de las poblaciones kurdas dentro de Irán, lo tenemos que hacer bajo dos miradas. Una es la política, que es el acompañamiento que está habiendo de resistencia a los preceptos de la teocracia islámica inaugurada en 1979. Y otra es una mirada mucho más estratégica, más pragmática, más económica, en la cual los kurdos están ubicados geográficamente en zonas de vital importancia para la economía iraní y el andar de una economía que por supuesto viene golpeada, especialmente desde el 2006, cuando las sanciones de la comunidad internacional se incrementan y a las que había de forma multilateral entre distintos actores, se incrementan las unilaterales que toma Estados Unidos, especialmente hacia la producción de petróleo iraní. Luciano, gracias por acompañarnos a analizar este tema en Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande y bueno, hasta la próxima.